Bendiciones, mis estimados hermanos. Qué bueno reencontrarnos hoy con la reflexión y saber que Dios es bueno. Hemos estado pensando en la idea de querer compartir con ustedes y estuvimos analizando la idea de la conversión, ¿verdad? Cómo nosotros venimos a ser salvos, pero cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo, ¿qué concepto? ¿Cómo describimos nosotros a Jesús? ¿Verdad? Si realmente hemos sido alcanzados por su gracia, y cuando uno ha sido alcanzado por la gracia de Jesús, como que individualmente necesitamos tener una descripción, ¿verdad? De quién es Él para nosotros, ¿verdad? Por los méritos que Él hizo en favor de nosotros. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 1, quiero leer un par de versículos, ¿verdad? Pablo haciendo una descripción quién era Él y lo que era capaz de hacer con nosotros. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, dice. Pero mire que el 2 dice: que Él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Mire qué bueno. Luego dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mire, pero el 6 dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia, paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire qué importante lectura en esta hora, que podemos sacar algunas conclusiones que son determinantes, ¿verdad? Pablo, sabemos nosotros que era un perseguidor de la iglesia, pero aquí ya ha pasado una experiencia, ¿verdad?, a reencontrarse con Jesucristo. Entonces él reconoce que había sido apartado exclusivamente para el trabajo de la predicación. Entonces él da una descripción de qué es lo que Dios había hecho en su vida. Entonces en este momento a mí me llama la atención cómo él precisamente dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne. O sea, no ignoró Pablo la procedencia de Jesús, ¿verdad? No ignoró, sabía realmente que aun cuando él mantenía esa feroz persecución contra el pueblo de Dios, él siempre estaba familiarizado con quién era Jesús, pero afortunadamente se había alejado de esa realidad. Entonces aquí él describe acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero en el 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Mire, entonces, ¿cómo no iba a decir Pablo que fue declarado Hijo de Dios con poder si él mismo había experimentado el poder de Dios? Él mismo había sido beneficiado de ese poder porque él se encontró con él, un hombre que era capaz intelectualmente, en habilidades, en diferentes cosas en su vida, pero realmente sabía que él era capaz. Y entonces él, cuando habla de la capacidad de Jesús, él lo dice porque él sabe que él estaba limitado, era perseguidor de la iglesia y finalmente se dio cuenta que alguien más poderoso que él y que todos nosotros realmente tenía que marcar la diferencia en su vida. Y en el versículo 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mire qué bueno lo que Pablo dice. Hemos recibido la gracia. Hay gracias que no la puede dar el mundo. La gracia la da Dios, ¿verdad? Nosotros a veces podemos luchar
buscando la gracia, o sea, un regalo no merecido, ¿verdad? Que a veces quizás muchos somos malos, pero Dios dice, no, yo le voy a dar una gracia. Dios nos da una gracia a nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿verdad? Quizás no todos tenemos la oportunidad de detectar la gracia en algunos, pero Dios ha puesto una gracia. Y Pablo sabía que en medio de lo aberrante que era su manera de pensar en aquel entonces, pero había experimentado la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces que había recibido esa gracia como apóstol para poder continuar haciendo la labor que Dios le había encomendado de regar, de esparcir el evangelio a todas las regiones a donde él tenía que ir. Pero en el 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesús. Mire, o sea, nos incluye a nosotros. Usted y yo hoy tenemos dueño y nuestro dueño se llama Jesús. No sé si usted reconoce eso, que usted ya no debería de vivir solo para usted, mi estimado hermano, mi estimado amigo. Debe vivir para Jesús, porque hoy pertenecemos a Él. Él fue el que hizo el mérito al morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hoy tenemos acceso a la gracia de Dios cuando nosotros confiamos y ponemos en Él nuestra fe. ¿A qué nos llama esto a la reflexión? En considerar la majestad y el poderío que Jesús tiene y seguirá teniendo a través de la historia del ser humano. Y por tanto, nos conviene a nosotros poner en Él toda nuestra confianza, nuestra esperanza, para que Él nos redima y nos dé vida eterna. Hermanos, para mí ha sido una bendición poder compartir con ustedes este tiempo. Que Dios me le bendiga a todos.